Hola, tengan todos muy buenas noches, queridas familias del Perú y del mundo. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Sandra Flores, desde Chile, una escritora que para este mes fue elegido uno de sus libros como una herramienta de trabajo para que, bueno, las familias estemos unidas a través de las letras. Con la finalidad dentro de este club consciente para padres, porque ser padre es otra historia, así le hemos denominado, es una de nuestras frases favoritas. Estamos creando un círculo de lectura donde todos los meses vía Zoom entramos en contacto con el escritor. Y en esta oportunidad le tocó pues a Con los pies descalzos, una narrativa de una experiencia real. Eh, ya este trabajo lo hemos venido haciendo en sala con los chicos de manera presencial, con los hijos. Hoy nos toca con los padres. Vamos a reflexionar, vamos a escuchar. Todos podemos tener parte en esta plática, ¿no? En esta secuencia también de lectura, porque es una lectura compartida. Así que mis queridas familias que están en casa, que nos están escuchando, y quienes de repente nos van a escuchar en el diferido, porque esto se sube en nuestro canal de YouTube. ¿Ya? Gracias por acompañarnos al escritor Fernando Salinas. Él también tiene una obra maravillosa, un testimonio de una experiencia que nos pasó a todos y seguimos en ese camino de trabajo interior. Ya tenemos la próxima semana, ya mismo este sábado tenemos la cuarta sesión con él. Gracias por ser un compañero dentro de estos propósitos. Proyecto Vive es una organización de servicio donde estamos invitando a la comunidad que quiera ser parte pues, de la transformación social desde la mirada personal a través de los libros. Así que todo el que quiera aportar en esta jornada, en este encuentro, en este club, pues bienvenido. Así que vamos a dar inicio a Sandra Flores. Sandra Flores publica una obra, una de sus obras son dos, Con los pies descalzos, con el propósito de crear conciencia, de vincular al ser humano hacia su propia naturaleza, de enfrentar dificultades, pero hay un punto muy relevante que es enfocar el tema de familia, del cual nosotros lo hemos extraído, que ella nos ha permitido dos capítulos que han sido impresos, dos capítulos que han sido impresos, Nuestro Pequeño Paraíso en el capítulo 1, Nuestro Pequeño Infierno en el capítulo 2, y 10 preguntas que se han planteado para hacer un trabajo que ya lo hemos empezado. ¿Ya? Que resonaron, no, hubieron muchas emociones, como hoy día vamos a experimentar todos, porque ayer se creó un silencio, jóvenes que estaban ahí en silencio, y bueno, algunos respirando, otros muy acelerados y otros de repente se quedaron en pausa. Pero bueno, es la vida, porque de eso se trata justamente este club de lectura. Estamos leyendo la vida puesta en las letras, en la página, en los libros. Adelante, mi querida Sandra Flores, bienvenida desde Proyecto Pivea, Perú. Te damos un caluroso abrazo. Sé que ya estás en 9:08 o 7 debe ser por allá, por tu querido Chile. Adelante, Sandra Flores. Hola, buenas noches María Isabel, buenas noches a toda la familia que están hoy presente, también a Fernando y bueno, antes de empezar ya estoy emocionada un poco porque es mi historia, pues, entonces igual me emociona. eh, si a los niños les impactó lo que escucharon, igual a mí me emociona mucho Sí, porque es como mm, recordar lo que, lo que queda en uno, pero, pero estoy bien. Estoy está bien. bien. Todo pasa y Sí, estás bien. Mira que sí, sí, sí. hay una pregunta que yo te voy a compartir, Sandra. Hay una pregunta que también la vamos a aplicar con las familias. Eh, ¿Qué le dirías a la escritora Sandra Flores sobre el capítulo 1 y capítulo 2? Pero también les digo a los jóvenes que escriban o que agreguen líneas al final de cada capítulo.
porque muchos decían, pero no debió ser así, pero sí, pero no. Entonces, bueno, planteamos la pregunta 9, agregar líneas al final de cada capítulo. Es un trabajo, pero súper bueno, ¿verdad? Que la juventud tiene sus momentos donde de repente tenga, como dicen, ¿no? En toda la alegría, pero uy, y hubo una pausa, pero Sí, los preparé porque el texto ya lo había leído y les digo, a ver chicos, aquí vamos a encontrar varios aspectos, así que respiramos, seguimos leyendo, hacemos una pausa, nos encontramos dentro, volvimos a respirar, volvimos a salir y ese es el jueguito que estamos haciendo. Y lo tomaron bonito, ¿ya? Bueno, Sandra, vas a leer tú. Vamos a empezar, gracias por estar aquí, voy a leer, ¿no? Desde Perú nos está acompañando Bayona Paz, Brindis Quiroz José Reinaldo, Carlos Manuel Bernía Díaz, Enelidad Francisca Moringa, Evelina Tarrío Marcelo, Jesús Correa, Paola Rodríguez. Gracias por acompañarnos, familias del Perú y familias del mundo, quienes nos encuentren luego en nuestro canal de YouTube. Sandra, voy a dar pase a la lectura, como lo hacemos en todas las jornadas de este club de lectores. Y en diciembre vamos a tener una reunión especial porque nosotros trabajamos hasta noviembre, que son 7. Se planteó en el diagnóstico de este grupo 7 encuentros en el círculo de lectura, un círculo virtual. ¿Ah? Pero en diciembre tenemos ya el encuentro presencial donde los libros van a ser tocados, van a ser o los vamos a oler libros que estamos leyendo y otros libros, ¿ya? Así que atento, de repente por ahí también nos sorprende Fernando Salinas con su libro y bueno, bienvenido para poder, porque lo vamos a pasear por todos nuestros espacios. Bueno, vamos entonces a empezar a leer. Queridas familias, gracias por estar aquí. ¿Alguien desea empezar con yo siempre hago esa pregunta, ¿no? Yo siempre digo, a ver, ¿alguien desea empezar con el capítulo 1, Nuestro pequeño paraíso? Vamos a aplicar aquí una estrategia donde ahí está Enélida. Enélida ya está empezando. Adelante, Enélida, te escuchamos, gracias. Buenas noches a todos. Título del libro Con los pies descalzos. Capítulo 1. Nuestro pequeño paraíso. Soy la quinta de 6 hermanos, Nilda, Oscar, María, Marcos, yo, Sandra, Lorena y finalmente mi hermana menor Cecilia. En los primeros años de nuestra infancia vivíamos bajo el cuidado de nuestros padres, María Vergara y José Flores, en una parcela campestre. Era un lugar hermoso. Era un lugar hermoso para los sentidos, fragancias florales y un enorme sauce llorón que al observarlo daba sensación de tranquilidad. Nunca podré olvidarlo. Mientras nuestros padres trabajaban, mis hermanos y yo nos divertíamos corriendo descalzos, bailando y jugando en esta pequeña parcela. Solíamos treparnos de las gruesas y frondosas ramas de aquel enorme sauce, y así nos colgábamos e imaginábamos que era nuestro columpio. Así nos reíamos a carcajadas sin importar el tiempo, mientras el viento soplaba nuestros cabellos. Aquellas ráfagas de viento nos traían el olor de las flores silvestres entre el canto de los pájaros. Éramos tan felices, nunca sospechábamos el dramático giro que tendrían nuestras vidas. A medida que crecimos, nos fuimos dando cuenta que la vida no era solamente lo que nosotros hacíamos, como jugar, reír y hacer travesuras. Fue ahí donde un día desperté y me pregunté, ¿qué le falta a mi hogar? Una pregunta con muchas respuestas posibles, pero yo no encontraba ninguna. A los 10 años descubrí que esa falta en mi hogar era el amor de nuestros padres. Mi padre era alcohólico y mi madre una mujer muy trabajadora, preocupada de proveer todo lo necesario para que a mis hermanos y a mí nunca nos faltase nada. De hecho, nunca nos faltó la leche o un pedazo de pan
o una ropa limpia, pero nunca tuvimos una caricia, un abrazo, un beso de mamá antes de irnos a dormir. Cariño de padres, eso es lo que nos faltó. Así fue pasando el tiempo. Recuerdo que los 6 hermanos siempre nos manteníamos unidos, jugando y disfrutando de aquel hermoso lugar. Sin embargo, ahora me pregunto, ¿qué sentíamos? Y me respondo, éramos pequeños, con ganas de reír, y nos sentíamos felices con muy poco. Nos protegíamos el uno al otro, y Hasta con ahí, eso basta. bastaba. Muy bien. Hasta ahí, Enélida, gracias por compartir la lectura. Pasamos a la segunda parte. Pasaron los años, a ver. Profesora, muy buenas noches. Hola, Le adelante, habla- querido Brenis. Pasaron los años y la convivencia entre mis padres se hizo gradualmente más insostenible debido a las discusiones entre ambos. Mi padre llegaba del trabajo borracho, ante lo cual mi madre se ponía furiosa. Creo que era con razón. Mientras ellos se agredían verbalmente, nosotros nos escondíamos y escuchábamos todo en silencio y muy asustados. Luego de unos días de acaloradas discusiones entre mi padre y mi madre, tomó una decisión inesperada. Una tarde, y sin previo aviso, mientras que mi padre no estaba en casa, llegó un camión de mudanzas y se bajaron unos hombres para colocar todas nuestras pertenencias en él. Nosotros no entendíamos qué pasaba, solo nos mirábamos, pero ninguno de nosotros fue capaz de preguntarle a nuestra madre a dónde nos íbamos. Mi madre hizo llevar el camión todo lo que había en la casa, excepto una cama y una pequeña cocina. Luego de una hora de trayecto, llegamos a una pequeña casa sin vegetación, ni árboles frutales, ni flores, y mucho menos un sauce. Este fue un cambio muy brusco para todos nosotros, pero seguíamos sin preguntar nada. Gracias. Mi madre, A ver, continúa. Está bien, ya, adelante. ¿Ya? mi madre había conseguido esa casa a través de un comité de vivienda de la cual ella era la presidenta y por ende no le habían tomado mucho tiempo adquirirla. La pequeña casa solo tenía 2 dormitorios, así que tuvimos que aprender a dormir los 6 hermanos de la misma habitación. Por su parte, mi madre comenzó a trabajar mucho. Salía muy temprano en la mañana y regresaba cerca de las 7 de la tarde. Ahora solo éramos nuestra madre y nosotros. Mamá comenzó a trabajar duro porque no nos faltara nada. Pero con el paso de los días nos fuimos dando cuenta que algo estaba cambiando en ella. Su humor había empeorado y nunca más la vimos sonreír. Si bien es cierto que nunca había sido una madre cariñosa, pero en ese momento se había convertido en una persona fría y agresiva. Este fue el inicio de una nueva etapa de nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias quienes han tenido a bien compartir la lectura, ¿no? La ficha, la parte del capítulo 1. Ahora sí vamos a empezar un acercamiento al texto a través de lo que nos pueda decir Sandra Flores. Sandra ha escuchado y verdad que cuando uno escucha una lectura de otras personas, pues hay una sensación de pertenencia del texto. Yo cuando lo leo, pues yo digo, estoy leyendo y me voy movilizando en circunstancias, hago pausas, continúo, internamente pasa eso. Es lo que hoy día le explicaba a los jóvenes. Ayer le explicaba a los jóvenes respecto a qué es lo que pasa cuando uno lee. Así que en el club hoy
vamos a vivir muchas, muchas emociones, ¿no? En este espacio vamos a interactuar en el espacio siguiente, antes de empezar el capítulo 2, ya el capítulo 1, vamos a interactuar, vamos a darle un espacio para que Sandra pueda hablarnos un poquito. No se preocupen si soltamos una lágrima, si soltamos una sonrisa, un miedo de repente, ¿no? Uno querer escuchar. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo de estar aquí siempre, porque es la verdad de alguien, es la verdad de Sandra Flores y puede ser la verdad de muchas personas que estamos aquí. ¿Cuál es el objetivo de que a través de este texto hoy día de Con los pies descalzos nosotros podamos mejorar como hijos, como padres, como familia, ofreciendo una crianza consciente? Esa crianza consciente es una crianza pues respetuosa, es una crianza donde de repente he tenido que cambiar porque los tiempos son distintos. Entonces los chicos tienen una actitud diferente y el padre tiene que estar allí, allí para sostener ese cambio, ni siquiera para juzgar. ¿M? Eso es lo que trabajamos ayer, bueno, y hoy día vamos a hacer nosotros ya como adultos, a ver qué sentimos hoy día, qué pensamos también, ¿ya? Primero le voy a invitar a Sandra que nos hable un poquito de esta parte, Sandra. No es lectura, porque luego terminamos de leer el capítulo 2, lo vamos a hacer acá en lectura compartida, y luego tú nos puedes volver a leer si desea, o puedes tomar otra parte de tu libro. Bien, adelante, Sandra. Bueno, gracias a las personas que compartieron un poquito de mi libro. La verdad que cuesta no emocionarse porque es como Ujú. revivir todo, es, a medida de que vas leyendo es como que yo me imaginaba, porque es lindo y penoso también, pero cuando la persona que leyó la primera parte, claro, yo vivía con mis padres, como ya lo dijeron, en una parcela, no sé cómo lo llamarán en otros países, y, y éramos 6 hermanos, entonces no teníamos una muy buena situación, entonces mis padres eran cuidadores de esa parcela. Y claro, mi papá era alcohólico, pero como era alcohólico, él jamás nos levantó la voz, ni nada, al contrario, porque mi mamá era como más estricta, más dura. Entonces, en ese aspecto, cuando yo era pequeña, yo no justifico ahora, mi mamá ya no está en este mundo, yo no soy nadie para juzgar a mi madre, porque ahora con los años yo ya también soy madre, abuela, entonces yo no la justifico, pero tampoco la juzgo, porque quizás su pasar tampoco fue muy bueno en este mundo, también ella fue eh, criada sin sus padres, entonces lamentablemente ella no revirtió el patrón, en cambio yo sí lo pude lograr, porque yo no cometí los mismos errores con mi hija de golpearla, eso yo no lo hice nunca. Entonces, pero a mi mamá, claro, en ese tiempo, cuando yo vivía ahí, éramos 6 hermanos, entonces eh, escaseaba todo, la comida, todo, entonces mi mamá trabajaba mucho, pero en ese tiempo todavía no nos castigaba tanto. Después empezamos, en ese tiempo solo mi mamá nos andaba trayendo, pero con unos delantales blancos almidonados y unos moños así que nos llegaban parecíamos chinitas donde los tiraba el pelo. Y con las peinetas marcadas, porque no nos pegaba con las peinetas cuando nos peinaba, cuando éramos pequeñas. Eh, Esos recuerdos, entonces, pero éramos en ese mundo, en ese momento éramos felices nosotros, éramos felices, eh, quizás en nuestra inocencia, como después, cuando ya estuve más grande, me pregunté qué es lo que es un amor de madre. Quizás en ese momento nosotros nos arrimábamos el uno con el otro con mis hermanos y hacíamos locuras, jugábamos en la parcela, jugábamos a los muertos, nos tapábamos con el pastito, jugábamos al almacén con tierra, cosas que hoy no se ven realmente. Eso era maravilloso.
Gracias, gracias. La escritora Sandra se emociona, que le hemos sentido, ¿no? Se emociona a la hora de acercarnos al texto, ¿no? Un poco nos salimos del texto para vincularlo con el contexto, ¿ya? Entonces, vamos a escuchar alguna participación de las familias. Alguien que quiera hacer algún comentario desde lo que hemos leído o lo que hemos escuchado. La escritora Sandra Flores está aquí, de repente le dices que bueno, fueron otros tiempos, ¿no? De repente le dices, porque bueno, tú ya has estado en los tres grupos y verdaderamente que cuando los escritores luego se comunican conmigo, wow, me dicen, hemos sentido qué fuerza, cómo me dijeron, cómo me he sentido y realmente eso es maravilloso. Las letras nos unen, las letras traspasan muchas vidas, las palabras sanan. La compañía abriga, el libro abriga. Entonces vamos a escuchar alguien de la sala, queridas familias, que quiere expresar algo en Elida, Francisca. Gracias. Mm, Sí, en relación a la primera parte, de repente, en que si sentía leer, ¿qué sentí, no? Ujú. Sentí un poco de conexión, se podría decir, ¿no? Pero netamente yo no tuve un padre alcohólico, pero sí lo veía yo más en sus tiempos, no sé, de repente muchos cumpleaños, un poco que se asimila un poco, ¿no? De verdad, y es hasta lo último con mi papá, porque no sé si seré de otro planeta, creo, porque yo no compartía, ni mi papá ya no está, y no me gustaba que tomara, pero él nunca se despreocupó de nosotros, ¿no? Gracias, Elida, gracias. Cuando uno escucha de ustedes lo que han sentido o cómo es que lo vinculan el texto con su contexto, realmente ayuda muchísimo a encaminar muchas vidas, ¿no? En este club de lectura creamos conciencia a través de los libros, pero no un libro que solamente sea leído, sino un libro que sea sentido y que a partir de lo que tú concibas que eres tú, porque la historia de Sandra, cada quien tiene su historia, por eso decimos, no, ser familia es otra historia, cada familia tiene sus historias, pero esto que nos ofrece Sandra Flores con los pies descalzos, tiene el propósito justamente de darle una mirada a esos vínculos familiares, a esas relaciones familiares, que hoy en día de repente nos estamos acercando, de repente ya no hay golpes, que vamos a verlo en el segundo capítulo, le decía yo, hoy día compartía con otras personas, no, no hay golpes físicos, pero hay otro tipo de golpes, hay olvidos, hay indiferencia, cómo está siendo la crianza. O sea, para eso hoy tocamos desde ese punto de vista, desde lo que nos ofrece el primer y segundo capítulo para un poco ubicarnos en ese contexto. Qué bueno que Nelia nos dice, no ha tenido eso, excelente, ¿no? Y yo creo que eso también nos ayuda muchísimo, que en algún momento nosotros queremos ser como esos papás que en algún momento hemos dicho, "Uy, hay un gran aporte". Y también no podemos juzgar lo que nos decía la escritora Sandra Flores. Nadie está para juzgar, no podemos juzgar, nadie sabe qué lo movió al papá, cuál fue la crianza, pero algo muy bueno que nos dice la escritora Sandra Flores es que ella cortó ese ciclo, cortó, porque muchas personas continuamos, que mi mamá o mi papá me crió así, entonces yo tengo que repetir, si es bueno, a buena hora, pero si sabemos que es algo que te dañó, que te hizo sentir mal, pues hay que cortarlo. Y que bueno, ahora ya con su generación, ya tiene hijos, es abuela, Sandra Flores, ella lo comentó, que esté en este momento pues ya diciendo, bueno, tengo que asumir y tengo que cortar eso. ¿Alguien más? Porque yo no quiero ser la única que esté hablando. Por aquí también tenemos a Fernando, que es un Profesora, papá también. profesora, A ver, ¿a quién está profesora, aquí? buenas noches, señorita Sandra, Hoy, señorita
Fernando, buenas noches, soy la mamá de Carlos Manuel. ¿Ya? Quisiera compartir lo que yo viví en mi infancia, ¿no? Pero, o sea, en realidad yo tuve mis papás, vivimos juntos. ¿Cómo se llama mi papá? Bueno, por parte de mi mamá, la que castigaba era mi mamá, ¿no? Mi papá no nos castigaba por lo mismo que éramos mujeres, éramos 8 hijas, todas mujeres, entonces por eso mi papá no nos castigaba. La que nos sonaba duro era mi mamá. Pero el problema es que mi papá nunca nos dijo te quiero, te amo, nunca nos abrazó, nunca hubo un afecto de cariño hacia nosotras, ¿no? Yo pienso por lo mismo que ellos eran, nunca estudiaron, no tuvieron la oportunidad de aprender, ¿no? O sea, por ejemplo, mi papá decía, yo los educo a ustedes, yo les pongo al colegio, ¿por qué? Para que ustedes mañana más tarde, donde vayan, puedan, aunque sea leer en qué dirección se encuentran, ¿no? Eso fue, no mi papá, por lo menos por eso se preocuparon. Nosotros no fuimos profesionales por lo mismo que a veces ya pues no pudimos más, ¿no? No pudimos más avanzar, pero por lo menos tuvimos la primaria y la secundaria, ¿no? Pero como eso, mi papá era así, ¿no? Frío, no. Tomaba, sí, pero no era pues alcohólico, ¿no? Tomaban de vez en cuando, muy de vez en cuando. Eso es eso es lo que puedo aportar de mi parte, profesora. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Mira, qué experiencia, ¿no? Y uno cómo se ubica de repente en ese momento se han ubicado en la etapa de la niñez. A lo mejor ya no están los papás, ¿no? Pero también hay que echar una mirada cómo es que nosotros como papás ahora estamos actuando, cómo estamos siendo como papás, cómo estamos siendo como papás, ¿no? Entonces, eso lo vamos a dejar ahí, cada uno va a hacer un trabajo interior que siempre decimos en las lecturas conscientes y ya pues cada uno pues hará pues la toma de decisiones, enmendará algunas situaciones, si hay algo que corregir, pues hay que corregirlo, hay que decir por aquí no es. Y yo gracias a la lectura que ya me estoy acercando, veo que eso de repente no es la manera adecuada, ¿no? No es la forma como de repente se debe tener la relación de pareja, las actividades que como persona uno los hace, de repente se excede en algo, lo que pudo haberle pasado con su papá de Sandra o con eh, su familia aquí de Carlos Manuel, ¿no? La mamá nos decía que su papá sí tomaba, pero que no había llegado a esos niveles. Entonces, toda palabra que llega a nosotros y que nos aporta un valor para poder direccionar nuestras acciones, que sea bienvenida, o bien para hacerla o bien para dejar de hacerla, ¿ya? Vamos a pasar a la lectura, al capítulo. Este capítulo llamó mucho la atención, Nuestro Pequeño Infierno. Miren, había un pequeño paraíso y luego nos pasamos al pequeño infierno. Vamos a empezar. Vamos a dividir la lectura en tres partes, ya la primera parte, la segunda parte donde empieza, primero es mientras que mi madre, la segunda empezaríamos aquí, conocimos, y la tercera parte es cuando ella llegaba del trabajo, ¿ya? Hay escenas muy, digamos, yo digo muy interesantes. A ver, parece que quiere empezar Evelina Carrillo. Buenas noches, el capítulo 2, Nuestro Pequeño Infierno. Mientras que mi madre trabajaba, mis hermanos y yo nos sentíamos libres saltando en la cama, usando su ropa, sus tacones, disfrazándonos, y eso nos hacía muy felices. Por un momento olvidábamos que ella regresaría, pero cuando se acercaba la hora de su llegada, mi hermana Nilsa, la mayor, nos gritaba: ya ordenar, que ya va a llegar mi mamá. Y todos corríamos de un lado a otro como locos, gritando: va a llegar mi mami. Teníamos que ordenar y dejar todo limpio para cuando llegara mi madre no encontrara nada mal y no nos castigara. Pero por más que pasara, pensábamos que todo estaba perfecto, limpio y
y ordenado, siempre había un motivo para querer golpearnos uno a otro. Aquí conocimos una nueva versión de mi madre y también sus diferentes elementos de castigo físico como la manguera, palos, cordón de la plancha, agua caliente. Sus golpes y castigos comenzaron a ser cada vez más continuados al punto de castigar sin alguna razón. No importaba si todo quedaba bien ordenado y lo bien que nos portésemos. De todas formas íbamos a ser castigados. El castigo se tomó en algo rutinario del cual era imposible escapar. Habíamos integrado el castigo como parte de nuestro diario vivir. Dejamos de contestarles o suplicar perdón o clemencia, por más que intentamos ser buenos hijos y seguir al pie de la letra, sus directrices eran imposibles de escapar de aquella tortura diaria. Bien, a ver, ¿quién desea continuar la última parte? Yo, profesora. A ver, adelante. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. Profesora, ya. Cuando ella llegaba del trabajo, solo quería abrazarla, pero eso nunca pudo ser. Ella siempre estaba enojada, más que eso furiosa, y nos comenzaba a mirar con odio. Al llegar a casa, lo primero que hacía era colocar los pestillos en cada puerta y comenzar a llamarnos de uno por número, de mayor a menor, para pedirnos nuestros cuadernos. Al revisarlos, siempre había algo mal y eso era motivo suficiente para golpearnos. Perder un lápiz, la punta de las hojas dobladas o tan solo si había un rastro de suciedad en ellos. Con el tiempo, esta situación se hizo habitual y nosotros empezamos a aceptarlo. La, ansi- la, asi- asidu- ay, la asiduidad, ¿qué dice? La asiduidad de los golpes era tal que no era tal que nos preparábamos para recibir esos golpes psicológicamente, pero también buscando métodos para aliviar el dolor durante el día. Me vestía con mucha ropa gruesa, así cuando ella golpeaba y tocaba, la revisión de mis cuadernos, yo tenía puesto 2 pantalones, una polera, un chaleco y un abrigo de piel. En mi inconsciencia en mi inocencia pensaba que así no me dolería tanto aquellos golpes, pero no era así. Lo sentía igual de fuertes que estando sin ropa. Mi madre llegó a inspirarme tanto temor que me orinaba con solo escuchar mi nombre en su boca. Gracias, gracias por la lectura. Bueno, en este segundo capítulo hay un pequeño infierno, como el título lo dice, ¿no? ¿Alguien que desee hacer algún comentario? ¿Alguna reflexión? Algo que de repente les llamó la atención, por ahí está Enélida. Gracias. Adelante, Enélida. Nuestro pequeño infierno habrá sido muy fuerte, de verdad.
para, para estos 6 hermanos, porque no tan solo psicológicamente, físicamente, no sé cómo habrán podido superar todo esto. Gracias, Enelida. Evelina Tarrillo también se suma a este compartir. A ver, Miss, ¿qué le podría decir pues de esto de aquí? Que de verdad que es una cosa que da mucha tristeza, ¿no? Pero es la realidad, porque en los tiempos de antes han sido así los padres, ¿no? ¿Y qué podría dar una recomendación ahora? Que sí podríamos, como se dice, corregir a los hijos, ¿no? Pero ya no de esa manera, porque como sea, los tiempos cambiaron y ahorita hay muchas maneras, ¿no? De saberlos corregir, pero siempre también nuestros hijos quieren, como se quieren, dijo rigor, porque si no, como si se van a pasar sobre nuestra cabeza, pues, ¿no? Ya, es el comentario de Evelina Tarrillo. ¿Alguien más? Voy a ver. Lo han mencionado, son realidades que se vivieron en otros tiempos, pero también recordemos que estamos viviendo tiempos donde podemos mejorar nosotros la relación, en este caso con los hijos. Podemos utilizar estrategias más adecuadas. Ayer no habían palabras, pero sí expresiones, porque hay una pregunta, había una pregunta, que la primera que si alguna situación se aproxima a tu realidad, ¿cuál? Puedes subrayarle en el texto. Y algunos empezaban a subrayar, algunos con sonrisa, otros con pena. Lo que les llamó la atención fue la parte de los artefactos o recursos para castigar y mencionaban, ¿no? Eh, que, que bueno, que los tiempos habían cambiado, pero a veces los recursos no. La manguera, ¿no? Decía el zapato, decían a manera entre ellos conversaban. Y qué bueno que lo hayan tomado de esa manera, les decía algunos, ¿no? Otros con otra preocupación, pero todos fueron tocados por este texto. Como papás, todos estamos sintiendo, porque en algún momento hemos actuado de repente con esas actitudes que nos describe el pequeño infierno. No sé, no hubo control emocional, luego nos apenamos, pero ya lo hicimos. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿Qué hacer? Una de las mejores maneras de, digamos, a ver, el ser humano siempre ha pensado que eso de decir, bueno, le voy a decir que me disculpe, la herida ya está dada, ¿no? El golpe se da, más es el golpe moral, emocional, que el golpe físico. Lo que sí podemos hacer ahí nosotros es el acercamiento, en este caso a la persona que la hemos agredido al hijo, ¿no? El reparar de cierta manera, por llamarle de alguna forma, devolviéndole con afecto. O sea, y se hiere en afecto, hay que darlo con afecto. No hay otra manera, ni siquiera intentemos comprar objetos. Muchas veces hacemos eso. Golpeé, grité, pegué y voy y compro objetos y lleno de cosas. No, es que eso no se lesionó eso. Se lesionó algo más profundo y que va a demorar en que eso se vuelva, ¿no? Digamos, a revertir. Y también aprovechemos a que se corte la cadena, a no crearle que ese tipo de crianza es la adecuada, ¿no? Porque ya dijimos en el capítulo 1 muchas veces, y lo dijo la escritora Sandra, yo pude romper con ese ciclo, yo pude romper con ese ciclo de violencia, ¿no? Vamos a invitar a Sandra. Sandra Flores, ¿qué nos puede decir como reflexión del capítulo 2? Como una reflexión, ¿qué le dirías tú a las familias que nos están siguiendo respecto a la crianza, al respeto?
A ver, bueno, en estos tiempos que estamos ahora, yo le diría a las familias que ahora lo que más necesitan sus hijos es su cariño, protección, amor, siempre de tratar de, si alguna vez se sienten abrumados o alguna vez se sienten con cólera, tratar de pedir ayuda, porque hoy en día hay muchas entidades que prestan ayuda a las familias, qué sé yo, que tienen un problema no sé, de un niño que sea más agresivo, los niños cuando empiezan con las diferentes etapas de su vida, cuando en la adolescencia empiezan a cambiar, es que ahora es muy diferente a antes, porque yo lo veo, porque yo también lo vivo ahora, porque yo tengo nietos que tienen 14, 15 años, y ya no veo que, a mí nunca se me han olvidado esos recuerdos lindos que yo me colgaba en un árbol o que jugaba con tierra, envolvía como harina o piedra, eran papas. Ahora no, hoy en día ahora todos están conectados con el celular y ya esas cosas lindas, maravillosas se perdieron. Entonces, yo pienso que eso nunca debería perderse, que igual deberíamos inculcarle a nuestros hijos que todavía se puede, que todavía existe eso y tratar de ser más unidos, o sea, preocuparse más, porque yo, como les digo, yo escribí mi libro más que nada para sanar mi alma, y creo que la sané. Lo que siento ahora es tristeza porque ustedes están narrando lo que yo viví, entonces yo vuelvo a esos años de cuando yo tenía esa edad y me imagino corriendo y saltando con mis hermanos, y es como una memoria fotográfica que se viene a mi mente. Pero yo ahora digo, yo también me hago un autocuestionamiento y digo yo, escucha, mi madre igual sufrió, también sufrió porque ella fue así, porque ella tampoco tuvo un buen pasar, tampoco una buena crianza, quizás no conocía a su mamá, se crió en hogares, entonces eso viene todo de atrás y yo tenía un resentimiento muy grande con mi madre, muy grande, yo le tenía terror, pero con los años ya mi mamá falleció, a ver, como el 2007, más o menos, como unos 3 años de que mi mamá falleciera, como que yo ahí primera vez que sentí un abrazo de ella y me trató con cariño. Yo también sentí deseos de abrazarla porque antes a mí me daba miedo, me tenía terror, pero ahí yo la sentí, que me sentí su abrazo. Claro, cuando era niña, no, porque ella estaba enfocada en que nosotros siempre anduviéramos limpios, que no nos faltara nada. Claro, se equivocó en que pensó que si nos tenía una ropa limpia, una cama limpia o un pan en la boca, eso iba a ser felicidad para nosotros, pero igual nos marcó en nuestras etapas de nuestras vidas. Nosotras nos juntamos con mi hermana actualmente y nos acordamos de todo y mi hermana se ríe y dice, mi mamá se llamaba María, mi hermana dice, yo tengo una hermana que es chistosa, dice, oye, fue bien mala la María con nosotros, era malula la María, nos acordamos y nos reímos po, ahora, pero eso es para que la gente tome conciencia y si está en una posición así, cambiar de patrón, tratar de cambiar, po. Se puede, yo lo hice, yo o sea, yo le pedí mucho a Dios y aparte de eso, Dios me puso en mi camino un día a mí una persona mucho mayor que yo, una abuelita en ese tiempo. Yo le conversaba que de mi mamá, así como que no sé, con resentimiento. Y ella me dijo, mijita, usted no hay nadie para juzgar a su madre. Sáquese eso que tiene. Y eso me hizo muy bien porque eso me estaba haciendo daño a mí, porque yo me estaba envenenando de rencor, de malos sentimientos, de odio, y gracias a Dios me libré de eso. Entonces, por eso yo quise escribir este libro, más que nada para que la juventud, para que los hijos también, no sé, yo cometí, bueno, si ustedes leen el libro más adelante van a, van a encontrar muchas cosas más. Hay un dolor muy grande en este libro para mí, pero gracias a Dios que al final hubo un milagro, pero no les voy a contar porque es un libro que les va a hacer llorar mucho, pero también les va a dar a la juventud
les va a dar un incentivo para que no cometan los errores que yo cometí más adelante en esta historia que estoy narrando. Y a los padres que piensen más, porque piden ayuda, que sean más buenos con sus hijos, que les den mucho cariño, que se interesen por lo que les pasa, que no los dejen ahí en una pieza solo, si el niño llega al colegio, preguntarle qué le pasó, cómo le fue bien en clase, qué tiene que hacer, ayudarlo, o sea, integrarse con él. Entonces, para que el niño sienta siempre la protección, porque nosotros en esos años nos sentíamos como unos pollitos en un corral así, todos asustados. Esos recuerdos tengo yo, los hermanitos escondidos en la puerta, y eso es muy doloroso. Gracias, Sandra. ¿Verdad que suena muy alentador lo que tú nos dices, Sandra? Fíjate que poner tu vida en un texto como una manera de escribir para sanar, llegaste a sanar heridas con el sano propósito también de que otras personas que estén en la misma situación, pues se encaminen. Algo muy bonito que dijiste es, pues, no envenenarnos con el enojo, con el odio. Si algo nos pasó, no devolvamos, porque a veces decimos que yo fui criado así, es que a mí me educaron de esta manera y repetimos. Si fue algo bueno, como lo dije antes, a buena hora, pero si es algo que sentimos que nos cortó las alas, los sueños, nos hirió tanto, pues hay que cortarlo, hay que cortarlo. También mencionabas cuán importante es sentir un abrazo y lo resaltas tú en tu texto, que tú querías dar un abrazo, pero que no veías que no era, pues, o sea, no había ese acercamiento, esa conexión con afectiva con la mamá. Entonces yo nos pregunto, yo también cuando leía eso dije, bueno, a ver, ¿cuándo estoy abrazando a mis hijos o cuándo ha sido la última vez? Así tengan la edad que tengan, ¿no? A veces pensamos que solamente eso es cuando están pequeños. Justamente hay una etapa, yo le llamo un poquito de mayor conexión con los hijos, de mayor leer en los rostros incluso lo que les está pasando. Si hablo menos, si hablo más, ¿qué le pasó? Si ya no quiso comer lo que antes le gustaba, si ya no se está poniendo lo que antes se ponía. ¿Qué está pasando, no? ¿Cómo es que nosotros podemos percibir ahí que algo está pasando? Entonces, son palabras y para podernos acercar a lo que estamos viviendo actualmente. ¿Ya? Yo te agradezco muchísimo. Sandra, ¿hay algo más que nos puedas ofrecer aparte de tus dos capítulos? ¿Algo que quisieras leer? Nos gustaría escuchar que leas. ¿Tienes ahí? Ok, ese ejemplar bello lo tengo, lo debo tener por Perú. Ya me estás escuchando, Sandra. Sandra, regálanos, te queremos escuchar tu lectura, ¿ya? A ver, regálanos un poquitín de lo que está escrito ahí en tu libro. No, les voy a leer un poquitito, ¿Ya? ¿ya? No lo voy a leer nomás, ¿ya? ¿Ya? Eh, Leí, sí. Así pasaron los años con responsabilidades de adultos. Teníamos que cocinar, lavar, planchar, limpiar y hacer todo el aseo de la casa, entre golpes e insultos. Recuerdo que un día mi madre le encargó a una de mis hermanas el lavado de las sábanas y así lo hizo. Cuando mi madre llegó del trabajo, fue directo al patio a revisar cómo habían quedado aquellas sábanas y como era de esperarse, no le parecieron de dos limpias, así que de un solo jalón las tiró al suelo y las pisó, mientras mi pobre hermana sollozaba en silencio, sin decir ninguna palabra. En otra ocasión, mi madre me envió a la feria con una lista detallada de todo lo que necesitaba, pero además de eso, habían colocado los precios. Si ella también colocaba los precios que yo debería pagar por lo que compraba. Eso significaba que no podía traer absolutamente nada que sobrepasara el precio allí dispuesto. Para ello, yo debía recorrer todos los puestos para encontrar buenas verduras al precio indicado, eh, tarea que solía ser imposible. Aunque yo creyera que lo que compraba era fresco y bonito, poco antes de llegar a casa ya sentía un dolor en el estómago, sudoración excesiva en mis manos y rostro. Era el miedo
El miedo que comenzaba a apoderarse de mí antes de ver a mi madre. Al entrar a casa, allí estaba ella, con la mirada fija e inquisidora, esperando la bolsa del mandado. Cuando comenzaba a revisarla, sacaba una a una las frutas y verduras para tirármelas por la cabeza, diciéndome, estas cebollas están podridas, las comí vos. Y así era con todo, nada le venía bien y cualquier excusa sería para castigarnos y agredirnos. Yo solo la miraba y comenzaba a llorar intentando entender por qué nunca, por qué, por qué nunca podía agradarle lo que hacía. Yo o alguno de mis hermanos, hiciéramos lo que hiciéramos, todo siempre estaba mal. Éramos ineficientes, incultos, unas perras malditas. Esas eran sus palabras. Cada vez nos serían y más. Así fuimos creciendo, guardándole un rencor y miedo. Con el paso de los años, todos teníamos el mismo sueño y era escapar de aquel infierno llamado hogar. Cada noche que pasaba, nos orinábamos en nuestras camas y un miedo de la noche en plena madrugada, mi madre nos levantaba tirándolos de los brazos al patio junto con la ropa mojada y ahí nos dejaba hasta el amanecer. Nos quedamos ahí, Sandra. Ya. Ok, respiramos, respiramos. Bien. Ya. Bien. Como que me emociona. Sí, Me se emociona. emociona uno. Son inevitables las emociones cuando uno toca lo vivido. Es como decir, toca la piel, ¿no? Este A libro ver, tiene mucho sí, dolor, pero al final igual tiene un milagro, el milagro de la sanación, el ¿no? Un milagro milagro. que cortaste el ciclo, que ya no más en tu familia hay ese pequeño infierno. Siempre estás construyendo el gran paraíso, porque ya no es pequeño paraíso, es gran paraíso. Hay algo que, hay un poquito de ruido, parece, Sandra, en tu audio. Ya, ok. Te decía, cuando encontramos ese tipo de cuadros en la crianza, las palabras que mencionaste, que son irreproducibles, a veces cuando no quiero que ya se mencionen esas palabras, le digo irreproducibles. Em, lo que nos dice no nos pertenece, el enojo es con ella o con él mismo. O sea, eso grabémoslo bien. Alguien que está haciendo su rabita no es contra lo que está pasando fuera, es con él o con ella mismo. Eso no te pertenece. Ciérrate a la verdad que tú no eres lo que otros están diciendo. Siéntete bien y más bien, si somos creyentes, bueno, nos aferramos a una oración para que esa persona cambie. Si hay mucha confianza, decirle pues que hay personas de ayuda, organizaciones de apoyo para que pueda cambiar. ¿No? Para que le ayude, porque nadie cambia porque alguien está allí. La persona que nosotros somos medios. Un libro es un recurso. La escritora y conferencista Sandra Flores nos está hablando de su verdad y de su libro, y ella es un recurso. Finalmente, el cambio lo hace uno mismo. Tú decides cambiar o decides estar donde estás. Pero yo creo que el propósito justo de este club de lectura es para reflexionar desde una realidad. Los libros que se han elegido son libros basados en la experiencia personal. Yo creo que eso es lo que me decían los jóvenes, me decían, porque dicen, todos hablan de sus vidas. Entonces se sienten tan cercanos que ellos también tienen esa cosita que los grandes hemos tenido en nuestra época. Como que los hace sentir de que, wow, entonces eso pasó en su tiempo y está aquí y está escribiendo y ya está grande. Entonces yo también puedo pasar esta situación. Pero para eso tenemos que unirnos. Por eso estamos trabajando desde el hemos denominado en esta parte con este tema. Vamos a trabajar, ¿no? Una educación para la paz desde los hogares, desde la crianza. Vamos entonces ya terminando. Quiero pedir a alguien de la sala, de las familias, alguien que quiera decirle las palabras finales a la escritora Sandra Flores. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima?
Quedaron en shock. Quedaron en shock. Mientras van pensando, yo quiero invitar a Fernando, Fernando Salinas. Te has quedado en shock. Fernando Salinas es un papá abuelo también, con mucho acercamiento hacia la escritora Sandra Flores, son amigos de los buenos, ¿cómo se dice en México? Amigos buenos, Fernando. Súper amigos. Súper amigos, cuate, así parece que es, ¿no? Exacto. Ah, bueno, Fernando, entonces Sí. vamos a darle sus palabras para Sandra, a ver qué le dices a Sandra. Sandra, gracias por tu libro. Fíjate que yo también fui de una familia numerosa, que éramos 11 hermanos, y había 2 mujeres primero, y yo soy el primero de los hombres, éramos 9 hermanos, 9 hombres y 2 mujeres. Y había carencias, y claro, en esa época, también en la familia, pero era numerosa y éramos en una época feliz. Realmente el que se las veía duro, yo creo que era mi papá, con el trabajo, ya que él era comerciante, y pues en el comercio muchas veces le iba bien y muchas veces mal, y pues había altibajos siempre. En ese aspecto sí fuimos muy felices todos. En cuanto a la educación, yo era el mayor de los hermanos y yo, pues luego andaba peleando con las noviecitas y llegaba a la casa enojado. Y pues yo agarraba a mis hermanos, y cuando ellos que veían que agarraban uno, los demás se iban, porque les exigía yo buenas calificaciones en matemáticas, y los ponía a estudiar duro, y me escapaban los demás, y yo era muy duro con ellos, lo reconozco. Yo les exigía, no es que me sienta bien, al contrario, yo los trataba mal, les daba sus manazos. Y uno de mis hermanos una vez dijo, mi hermano Fernando nos trató mal cuando éramos estudiantes, pero pues gracias a él salimos bien en matemáticas. Todos aprendimos muy bien matemáticas. Y, me acordé de eso, de tu libro, de que ahí tu mamá les exigía bastante. No, yo era el que les exigía a mis hermanos por ser el mayor. Y pues no me siento nada bien, sino porque les daba sus manazos. La verdad, era una pena, pero me acordé de eso y quise compartirlo. Y te digo gracias por tu libro, porque pues en esa época los padres igual no sabían vivir, como yo, son matrimonios jóvenes y empieza uno a experimentar el cambio. No es lo mismo estar soltero que ya tener un matrimonio y empezar con las responsabilidades, porque no hay manual para eso. Entonces, también mi mamá nos decía, a mí me decía, Fernando, tú eres muy seco, nunca dices te quiero, te abrazo. Ahí era al revés, yo era el serio, el seco. Dice, te pareces a tu papá, porque él nunca dice un cariño, un abrazo, un te quiero. Y le digo, mamá, pues tú sabes que te quiero, sí, yo lo sé, me lo demuestra, pero nunca me lo has dicho, no me das un abrazo. Y eso realmente yo me quedé con eso, me he quedado con eso, con mis seres queridos que han partido como mis padres, de que nunca les di un abrazo, nunca les dije un te quiero, y realmente hay que hacerlo ahora que los tenemos, cuando los tienen, porque cuando ya no los tienen uno se queda con ese remordimiento de que nunca le dijo te quiero, te amo, y darle un abrazo. Cualquier día, en cualquier momento, no necesariamente en un cumpleaños. Y Sandra, te felicito por tu libro. Me hiciste recordar esa época. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, ¿alguien se animó del grupo de papás? A ver. Vamos a cerrar esta parte. Vamos a cerrar esta parte. Brenis, José Reinaldo. Profesora, bueno, nos hemos quedado pensando, ¿no? Sobre la señora escritora Sandra, que ha pasado momentos muy difíciles, ¿no? Pero también momentos muy lindos, como ella cuenta, lo que es pasar un día en un huerto, en el campo, que le llamamos acá nosotros, ¿no? Es muy lindo porque yo le he pasado, profesora, ¿no? Yo también he vivido en el campo,
años. Después cuando me vine a vivir acá a Ferreñafe, fue muy difícil. Cambió, ¿no? Porque verdaderamente allá uno jugaba, se subía a los árboles, se iba a ver, teníamos ganado, pasaba un momento muy lindo, ¿no? Felices. Pero el cambio fue cuando uno vino acá a Ferreñafe a vivir, ya encerrado en casa, no salía. eh, los padres no te dejaban salir, ¿no? A la calle, máximo quizás por aquí, aunque sea en la cuadrita, una media hora, una hora, y a descansar para el día siguiente, ¿no? Pero yo no, yo a veces, ¿qué hacía? Me venía, no me acostumbraba, no me enseñaba acá en casa, me iba al campo a descansar en mis abuelos, me iba a dormir allá con ellos. Y siempre disfrutaba eso, ¿no? Es lindo, como dice la escritora Sandra, es muy lindo pasar esos momentos, ¿no? Pero los momentos tristes también uno lo pasa. No he pasado la misma situación, pero sí verdaderamente he visto las situaciones tristes y más aún, bueno, yo después le he pasado, pero cuando he perdido a mi padre, ¿no? Joven, ya no está acá presente, pero siempre adelante, con la bendición de Dios, todo se puede. Así es, así es. Bueno, ahora la señora Sandra está muy bendecida a contar sus muchas, lo que ha pasado, sus cositas, ¿no? De la vida que hemos pasado. Señor Fernando también, ¿no? Ha pasado una situación muy con los padres que anteriormente hemos conocido, bueno, los abuelos, ¿no? Que eran bien difíciles, bien rectos, que con una sola palabra no sabían ni a dónde ponernos, Sí. dónde estar, ¿no? Nos escondíamos con eso. Pero así, pero eso era muy lindo, muy bueno. Una reunión excelente, que no sea ni la primera ni la última, que sigamos siempre así, como para saber las cosas que vamos pasando cada uno. Gracias, profesora. Muchas gracias. Mira, mira, Sandra, cómo terminamos esta reunión en este club de lectura y cómo es el significado. Cuando nosotros leemos, cada persona le va dando significados a lo que escucha o a lo que lee. Eh, Se enfocó en los momentos de diversión en la chacra, bueno, acá le llamamos chacra, campo, también le decimos, y se ubicó, algo le llamó la atención y uno se centró ahí. Y qué bonito, porque en la vida no todo es, pues, es oscuro, es gris, es matizado, es así. Sino que, bueno, tenemos que tocar, bueno, lo que nos tocó vivir con la intención, tú ya lo dijiste, de acompañar a familias en el tipo de crianza o en las actitudes que debemos ir mejorando. Qué bueno que hayamos tocado la vida misma. Fernando, gracias por tu valioso aporte. Queridas familias, estamos encontrándonos el próximo mes de septiembre y ya entramos al quinto encuentro. Este texto lo trabajamos, lo miramos hasta, siempre se toca con el grupo de jóvenes, hasta que demos entrada al siguiente libro. Eh, con Sandra vamos a ver cómo compartimos parte también de algo que pueda decirles, igual quedó con otros escritores, con esto de las entrevistas o agendas que tienen, a veces han tardado en llegar al correo, pero vamos a ver cómo seguimos teniendo algunos extractos de la lectura o del libro de Sandra Flores para que, bueno, para seguirnos encontrando justamente y ubicarnos en los tiempos de crianza o en los tiempos actuales que como papás estamos haciendo ese trabajo de ser educadores, de ser formadores de los hijos, pero siempre desde la mirada del amor, desde la mirada del amor. Ese es el ingrediente. Si vamos a corregir, entre comillas, no, es direccionar una vida, pero con amor, con atención. Muy bien. Nos estamos encontrando, gracias Sandra Flores, a nombre del proyecto PIBEA, que es el que patrocina estos encuentros con escritores. Gracias profundamente, gracias Fernando Salinas, gracias por acompañarnos. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias María Isabel y a tu proyecto y a todas las personas que han querido estar presentes hoy. Y fue muy bonito porque, bueno, al leer mis 2 capítulos, algo de ellos se sintieron identificados. O sea,
la persona que dijo que también se sentía identificado por la vegetación, alguna de otra manera, la otra persona que su papá era alcohólico, de alguna otra manera, siempre en un libro uno encuentra algo que lo lleva a recordar su vida igual. Así que muchas gracias por estar acá con ustedes, a mi amigo Fernando, que sabe que lo quiero mucho, a ti, María Isabel, por la oportunidad, Sí. y a todas las personas que están hoy día acá. Les mando un abrazo gigante y que sigan para arriba, que la vida es bella y es mi lema, les voy a dejar mi lema: querer es poder y poder es perdonar. Muy bien, querer es poder y poder es perdonar. Lo vamos a tener muy presente. Abrazos de libro inmensos para cada uno de ustedes, para todas las familias y para los grandes amigos que hoy nos acompañaron. Nos estamos encontrando hasta otro momento. Gracias. Con los pies descalzos, Sandra Flores. Gracias, gracias a Y ustedes, ahí gracias. también está. Hasta la Hoy, próxima. mira, Gracias. está desde Estados Unidos. Fernando nos está mostrando también. Gracias, Fernando, por ser parte de este proyecto, ¿no? Nos estamos encontrando entonces en la próxima reunión de este club. Y arriba los papás del Club de Lectura Consciente. Chao, chao. Gracias.